Muy bien, hoy vamos a ver sobre los tratamientos pulpares en dentición permanente y joven y en dentición residuo. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctorita. Ya, perfecto. Muy bien, como en la anterior clase mencionábamos, los tratamientos pulpares se realizan con la finalidad de preservar las piezas deciduas en boca el mayor tiempo posible y así evitarnos de lo que son exodoncias prematuras, ¿no? Con la finalidad de mantener, ¿no?, el espacio adecuado para la pieza permanente. También veíamos que es necesario realizar un diagnóstico adecuado para poder decidir qué tipo de tratamiento pulpar realizar, ¿no? Para lo cual es esencial realizar una historia clínica con la ayuda de los papás o del tutor. Realizar también el diagnóstico radiográfico, su previa interpretación, así también todas las características del dolor en cuanto a lo que mencionábamos, a desde cuándo duele, cuánto tiempo es el dolor, cómo es el dolor, entonces que esos datos nos los va a proporcionar el papá, ¿no? Porque el niño no nos va a dar datos correctos. También tenemos que realizar pruebas pulpares y también tenemos que valorar, ¿no?, el estado físico y general de nuestro paciente. Ya, esos son los auxiliares de diagnóstico, ¿no?, para decidir qué tratamiento pulpar realizar. Lo que mencionábamos, ¿no? Realizamos siempre una valoración clínica. En la valoración clínica tenemos que evaluar el diagnóstico cardiológico que estamos manejando según Montijo. Tenemos que realizar la valoración radiográfica, en la cual nosotros pues vamos a valorar ciertas características, ¿no? Sobre todo en piezas deciduas tenemos que valorar el grado de risólisis que presenta la pieza decidua, también el proceso de infección, tenemos que valorar también si hay o no hay contacto con la pulpa. También lo que mencionábamos en cuanto a la historia clínica y todos los datos que nos vayan a proporcionar los papás, ¿no? La historia del dolor y todas sus características. Todo esto para nosotros poder llegar a un diagnóstico pulpar adecuado. También mencionábamos las características anatómicas y las diferencias, ¿no?, entre un diente permanente y un diente deciduo. Hay algunas características anatómicas que debemos recordar de las piezas deciduas, ¿no? Y lo que mencionábamos, sobre todo si vamos a realizar lo que son tratamientos pulpares. Tenemos que ver la estructura, que la estructura del esmalte y de la dentina va a ser de menor espesor, debido a que la cámara pulpar es amplia, los cuernos pulpares van a ser bastante prominentes. Otra característica que debemos valorar es, pues, las raíces, ¿no?, que van a ser bastante divergentes. Entre estas se va a alojar lo que es el germen de la pieza permanente. Entonces, también tenemos que valorar, obviamente, la longitud coronoradicular es importante para realizar sobre todo lo que son tratamientos de pulpectomía, ¿no? Y también hay que considerar que a nivel del piso de la cámara se encuentran bastantes conductos accesorios. Entonces, estas entre algunas características que debemos recordar. ¿Qué factores debemos de considerar para la elección de un tratamiento pulpar adecuado? Sabemos que, aparte del diagnóstico y que mencionábamos que debemos de valorar tanto un diagnóstico clínico y radiográfico para llegar a un diagnóstico definitivo, para realizar un tratamiento pulpar hay que valorar otro tipo de características o factores, como los vamos a mencionar a continuación. Tenemos que valorar la cronología de la erupción, que va en relación con el estado de desarrollo de las piezas permanentes. También tenemos que valorar la risólisis de mi pieza decidua, tenemos que valorar el proceso infeccioso, si el paciente presenta algún tipo de enfermedad sistémica, y valorar la conducta de mi paciente.
Decimos que debemos de valorar el estado físico de nuestro paciente también, ¿no? Es importante considerar el estado físico de nuestro paciente para poder determinar el poder o no realizar el tratamiento pulpar, ¿no? Hay que ver si mi paciente presenta alguna enfermedad sistémica. Si fuera así, tengo que hacer interconsulta con su médico y obviamente previa autorización de él, yo voy a proceder a realizar el tratamiento pulpar. También tengo que ver si mi paciente está resfriado, porque sabemos que si el paciente está resfriado, si una persona está resfriada, el sistema inmunológico está bajo, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar este factor, ¿no? Este factor es importante que también tiene mucha relación con algunos pacientes que están con desnutrición, por ejemplo, o peso bajo, ¿no? Es importante, estos pacientes primero debería de tratarse su peso, ¿no? Debería de tratarse su peso porque esos pacientes no van a reaccionar bien al tratamiento. Sabemos que una de las características, bueno, es de que al realizar un tratamiento pulpario debería de promover a un proceso de cicatrización a nivel radicular o a nivel eh, de alguna estructura dentaria donde me encuentro, donde yo voy a realizar el tratamiento. Entonces, por eso es importante valorar el estado físico de mi paciente, ¿no? Y poderlo, si mi paciente presenta tal vez alguna deficiencia en alguna vitamina, ¿no? Hay que valorar, como les decía, el estado inmunológico de mi paciente, ¿no? Es importante, porque el pronóstico de ese tratamiento, si yo lo realizo, si yo realizo un tratamiento pulpar, va a ser desfavorable. Entonces, tal vez el tratamiento de elección en estos pacientes sería una exodosia, ¿no? También hay que relacionarlo con aquellos pacientitos que presentan algún síndrome. Generalmente, si presentan algún síndrome, igual a veces llegan eh, a estar comprometido su sistema, ¿no? Entonces, es necesario saber qué tipo de síndrome presenta mi paciente, si está controlado. Entonces, siempre hacer una interconsulta con esos tipos de pacientes. Lo que mencionábamos también es importante considerar el estado de desarrollo dental, ¿no? Sabemos que las piezas deciduas van a tener su recambio dentario por las piezas permanentes, entonces es importante valorar y esto deberíamos de nosotros de relacionarlo con la edad del paciente, ¿no? Y también con el tiempo de permanencia de la pieza dental en boca, ¿no? Entonces, todos estos tres factores hay que relacionarlos. Asimismo, si ya se encuentra en edad de recambio dentario, no vamos a tener tal vez la risólisis de las piezas deciduas y por eso es importante también con una radiografía poder corroborar el tipo de risólisis que presenta, porque a veces tienen risólisis asincrónica que pueden estar ya tal vez a 2/3, ¿no? Que no serían indicación para realizar un tratamiento pulpar, ¿no? Como podemos observar acá, entonces nos dificultaría en el momento de realizar un tratamiento, sobre todo si se tratara de un tratamiento de pulpectomía, ¿no? Por eso es importante relacionar, ¿no? Con esto del estado de desarrollo dental de mi paciente y la cronología de la erupción, el tiempo de recambio y cuánto tiempo todavía la pieza va a permanecer en boca, ¿no? Si mi paciente tiene 9 años, por ejemplo, y ya tal vez el diagnóstico me da para un tratamiento, puede ser de pulpectomía, tengo que considerar si es o no valorable realizar este tratamiento, porque ya tiene 9 años, y si se tratara de una pieza 55, por ejemplo, ya esa va a recambiar. Entonces habría que tomar una radiografía, porque también debemos de considerar que hay algunos pacientes que pueden tener un desarrollo dental tardío, ¿no? Como así también hay algunos pacientes que pueden tener un desarrollo o un recambio dentario precoz en este caso, ¿no? Entonces hay que relacionarlo también con ese tipo de características. Entonces es importante valorar este factor. También hay que valorar el tipo de restauración posterior al tratamiento pulpar. Después que nosotros realicemos cualquier tipo de tratamiento pulpar, sobre todo si se trata de un tratamiento de pulpotomía o pulpectomía, deberíamos de realizar siempre, en cuanto a su restauración definitiva, coronitas.
¿no? Deberían ser coronas, ya sean metálicas o de celuloide, dependiendo de qué pieza se trate, ¿no? Por eso es importante siempre hacer una coronita metálica. Eso va a ayudar a que la pieza dentaria eh, aguante el tiempo que todavía tiene que permanecer en la boca, ¿no? Y así, no así si nosotros, por ejemplo, realizamos un tratamiento pulpar a los 5 años y esa pieza todavía va a recambiar a los 9 o a 10 años, tiene 4 años todavía de tiempo en boca y si nosotros realizamos, por ejemplo, simplemente una restauración, quién sabe, con ionómero después de haber realizado un tratamiento pulpar, este no va a durar ese tiempo, ¿no? De 4 años puede haber microfiltración, o tal vez si hemos hecho una restauración con resina, ¿no? También va a haber microfiltración. Eh, si hay microfiltración, va a haber nueva contaminación de, si hemos hecho un tratamiento pulpar, por ejemplo, de pulpotomía o pulpectomía, se va a contaminar y ya puede haber otra reinfección, ¿no? Entonces, por eso es importante mejor sellar bien esa coronita. También es importante considerar otro factor que es el costo-beneficio, ¿no? Del tratamiento, y es lo que les decía, ¿no? ¿Cuánto tiempo todavía la pieza va a permanecer en boca? Porque sabemos que un tratamiento pulpar no es barato, ¿no? Entonces, porque y además que lleva varias sesiones. Entonces, si vale o no la pena hacer ese tratamiento, o tal vez si ya va a ser el tiempo de recambio, es mejor simplemente extraer, ¿no? Por eso es importante relacionar todos estos tipos de factores. Ya entrando un poco a la terapia pulpar preventiva, ¿no? Para prevenir la inflamación de la pulpa es necesario y prevenir también que haya la muerte pulpar, es necesario eh, hacer cierto tipo de, optar por algún tipo de tratamiento pulpar, ¿no? Que lo vamos a ver enseguida. Y asimismo, estos tratamientos con la finalidad de mantener la vitalidad pulpar y así promover también a la cicatrización, ¿no? Hablamos de los tratamientos, por ejemplo, del recubrimiento pulpar indirecto, del recubrimiento pulpar directo y también, bueno, asimismo, de las pulpotomías, ¿no? Que estos tratamientos los vamos a realizar con una terapia pulpar preventiva. Vamos a entrar a lo que son los tratamientos o la protección pulpar indirecta. Lo que nosotros lo vamos realizando sobre todo en piezas permanentes, yo creo que constantemente al realizar restauraciones, porque sí hacemos protecciones pulpares indirectas al colocar una base. En piezas deciduas es importante considerar cuándo eh, colocar o realizar una protección pulpar indirecta, ¿no? Porque no es igual, es lo que decíamos, debido a que la estructura del esmalte y de la dentina van a ser de menor espesor, ¿no? Y asimismo la cámara es amplia y los túbulos dentinarios también van a ser amplios, ¿no? Por eso es que la progresión de la caries avanza mucho más rápido y afecta mucho más a la pulpa, ¿no? Pero vamos a empezar definiendo lo que es el tratamiento de la protección pulpar indirecta, ¿no? Según lo que nos dice la Academia de Odontología Pediátrica, lo va a definir como el tratamiento que consiste en la remoción incompleta de la dentina, ¿no? Cariada con el fin de evitar la exposición del tejido pulpar. Bueno, esto sí nosotros lo realizamos y en la práctica tal vez, en la práctica lo hemos visto, ¿no? Cuando se les ha explicado la parte de ionómeros y de realizar una odontología mínimamente invasiva, ¿no? En la cual se les decía que para eliminar el tejido cariado simplemente deberíamos de hacerlo, o sea, al eliminar el tejido cariado simplemente hay que eliminar todo esa dentina infectada y no así la dentina afectada, ¿no? Y bueno, este tratamiento de protección pulpar indirecta tiene mucha relación con realizar la eliminación simplemente de la dentina infectada y no así de la afectada, ¿no? Con la finalidad de evitarnos lo que son las exposiciones pulpares, ¿ya? Así nos evitamos exponer la pulpa, ¿no? Y al realizar el tratamiento que sea más agresivo. La finalidad de la protección pulpar indirecta
¿no? Es la de detener, ¿no? Detener ese proceso de avance de la caries, y la de formar, ¿no? Al colocar ciertos materiales a nivel de la dentina, ¿no? Esa dentina afectada que dejamos, con lo hacemos con la finalidad de promover a la reparación, ¿no? O en este caso con la finalidad de promover una formación de una dentina, ¿no? De una dentina terciaria. ¿Qué materiales podemos utilizar? Mm, Bueno, se utiliza el ionómero de vidrio, ¿ya? Eso sí lo utilizamos bastante en odontopediatría. También se puede utilizar el óxido de zinc y eugenol, ¿ya? Pero este ha sido muy cuestionado, ¿no? Porque dice que nos puede enmascarar, ¿no? La progresión de una lesión cariosa, ya que sabemos que el eugenol tiene un efecto sedante, ¿no? Y nos puede enmascarar ese proceso de degeneración, ¿no? Que puede tal vez continuar, pero que al colocar nosotros el óxido de zinc con eugenol, el niño no lo va a sentir porque el eugenol va a estar actuando como sedante, ¿no? Entonces, pero en algunos casos sí podemos nosotros, si no tenemos ionómero, podemos utilizar el óxido de zinc-eugenol. Sobre todo lo utilizamos en el sistema público, porque a veces no tenemos materiales, entonces optamos por utilizar el óxido de zinc-eugenol, que es una alternativa al no tener el ionómero de litio. El hidróxido de calcio ya no lo estamos utilizando en odontopediatría, ¿no? Entonces acá más bien estamos utilizando lo que es el silicato tricálcico, que es igual un material que se lo está utilizando para hacer protecciones pulpares, ¿no? Es un material bastante nuevo que recién se lo está utilizando, entonces que podría ser también una alternativa, ¿no? Que se lo conoce con un nombre comercial de Biodentin. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar una protección pulpar indirecta? ¿No? Cuando hay un dolor bastante superficial o es epicrítico, ¿no? Superficial, eh, ya sea a cambios térmicos, ¿no? Hay una lesión cariosa dentina profunda. Obviamente tenemos que observar que la coloración de la pieza dentaria está normal, no hay cambio de coloración. En la radiografía vamos a observar que hay una risólisis mínima. Entonces, si nosotros también con la radiografía observamos que está próxima a cámara pulpar, pero hay todavía más de 2 milímetros de dentina, en ese caso yo hago una protección pulpar indirecta. Ya si hay más de 2 milímetros, ya se realiza una protección pulpar indirecta. Estaría contraindicado en caso de que existiera exposición pulpar, ¿no? Ahí ya tendríamos que hacer otro tipo de tratamientos. Si hay un dolor espontáneo que tendría relación con una pulpitis irreversible sintomática, ¿no? Y sabemos que si hay una pulpitis irreversible sintomática y hay dolor espontáneo, ya el tratamiento es para hacer un tratamiento de pulpectomía. Si existe un dolor, después de haber realizado también tal vez una evaluación a pruebas térmicas, si al retirar ese estímulo que nosotros hicimos, persiste el dolor en ese caso, ya no estaríamos ante una pulpitis irreversible, que sería la indicación para realizar esta protección pulpar indirecta. Si hay una reabsorción en la radiografía, observamos que hay una reabsorción más de 2/3, tampoco estaría indicado, ¿no? Pero si hay movilidad dentaria, ¿no? Si hay movilidad dentaria, en ese caso, si hay movilidad dentaria, habría que relacionarlo tal vez con un proceso infeccioso,
o tal vez ya hay risólisis de más de 2/3, como les decía. En ese caso tal vez esté más indicado para hacer exodoncia, ¿no? Y si existen también procesos periradiculares. En este caso, si existen esos procesos, en ese caso nos realizamos una protección pulpar indirecta. En ese caso ya hay afectación de la pulpa cavernosa radicular, para lo cual ya hay que hacer un tratamiento de pulpectomía. ¿Cuál es el protocolo, ¿no?, para realizar la protección pulpar indirecta? Igual hacemos el control del dolor, aislado absoluto, eliminación del tejido cariado, que lo vamos a hacer márgenes, paredes y piso. Hacemos la desinfección con clorhexidina, secamos. Y bueno, ahí nosotros elegimos con qué tipo de material vamos a realizar la protección pulpar indirecta. Se puede dejar a observación si el caso lo amerita. Si no, podemos terminar en esa sesión. Eso en cuanto a la protección pulpar indirecta. Vamos a entrar ahora a la protección pulpar directa. ¿En qué casos lo realizamos? ¿Ya? Bueno, vamos a definirlo como la aplicación de un medicamento sobre la pulpa expuesta, ¿no? Esto con la finalidad de mantener la pieza el mayor tiempo en boca, o mantener la vitalidad de la pieza o de la pulpa, ¿no? De la pulpa, de la pieza dentaria, con el objetivo de promover a la reparación, ¿no? ¿Qué materiales se utilizan para realizar la protección pulpar directa? Tenemos el hidróxido de calcio, el MTA, ¿no? Se puede utilizar también como alternativa el óxido de zinc en dientes deciduos. También utilizamos el biodentín, como les decía, el silicato tricálcico, ¿no? Se lo puede utilizar para realizar la protección pulpar directa. Ahora tenemos que también saber cuándo realizamos protección pulpar directa. No se realicen todas las piezas deciduas, ¿ya? Simplemente realizamos esta protección pulpar directa en piezas dentarias deciduas que todavía continúen con el proceso de formación radicular, ¿ya? Que continúen con ese proceso de apicogénesis, ¿no? Entonces, sigue todavía ese proceso de formación radicular. Si la pieza decidua ya terminó ese proceso de apicogénesis, en ese caso nosotros ya no podemos realizar protección pulpar directa. Si hubiera una exposición, por ejemplo, pulpar al eliminar lo que es la lesión cariosa y una exposición pulpar, es otro tipo de tratamiento. La idea para realizar esta protección pulpar directa, ¿no?, es que nosotros tenemos que valorar que exista ausencia de inflamación, lo cual lo vamos a corroborar también con la radiografía. ¿En qué caso se realiza protección pulpar directa? Si es accidental, o sea, que accidentalmente yo haya hecho la exposición, pero que la pieza todavía esté en formación radicular, es lo que decíamos, ¿no? La pieza decidua está en formación radicular. Si hay exposición accidental, pero la radiografía yo observo que la pieza ya terminó su formación, en ese caso no realizo la protección pulpar directa. Vamos a ver qué otro tipo de tratamiento realizamos, ¿no? En ese caso ya hablaríamos tal vez de hacer una pulpotomía siempre y cuando también esté con aislado absoluto y no haya contaminación de la pulpa. Obviamente acá que tenga que estar previamente aislado, lo que decíamos, la pulpa esté reversible, quiere decir que esté libre de signos, de síntomas en dientes
jóvenes deciduos, acá sería, ¿no? Dientes jóvenes deciduos, está indicado. Y obviamente si ha sido una exposición accidental, ese tejido que se observe, ¿no? Debería ser rojo, rojo intenso, vivo, ¿no? Y debería tener una ligera hemorragia, que quiere decir que la pulpa no presenta inflamación, ¿no? Porque sabemos que ya si ha sido afectada la pulpa y está con inflamación, ese sangrado va a ser rojo, vinoso, oscuro. En ese caso no me daría una indicación para realizar el tratamiento de protección pulpar directa. Ya, esta parte quiero que se entienda, por favor. En dientes deciduos, realizamos protección pulpar directa solamente si hay exposición accidental y la pieza decidua está en formación radicular, ¿ya? Esa sería la única indicación en la cual nosotros realizamos protección pulpar directa en dientes deciduos. Contraindicaciones, ahí mencionábamos, si la pulpa está envejecida, ¿no? Que estaría en relación con tal vez diagnósticos, ¿no? De necrosis pulpar o en pulpas que estén con proceso de degeneración pulpar, también está contraindicado, ahí estaríamos hablando de piezas que estén con risólisis, ¿no? Pulpas con, está contraindicado en diagnóstico de pulpar irreversible, si la hemorragia es excesiva y de coloración vinosa, si la pieza presenta risolis, lo que mencionábamos, que va en relación con la degeneración pulpar, y está contraindicado, miren, también en exposición pulpar, ¿no? Que se deba tal vez a una fractura. Si existe ya una fractura ya, y está con pulpa expuesta, ya hay contaminación. En ese caso no sería realizar una protección pulpar directa, sino optar por otro tipo de tratamiento. Ya estas serían las contraindicaciones, no se olviden. Si ya la raíz está completamente formada, en ese caso ya, o ya está con risólisis, es una protección pulpar directa. Pasos que son los mismos, ¿no? Control del dolor, aislado absoluto, siempre debemos hacer con aislado absoluto. Eliminamos siempre el tejido cariado, márgenes, paredes y piso, desinfectamos. En este caso, si hubiera exposición, simplemente con suerito fisiológico vamos a desinfectar, secamos y podemos colocar ahí un material, ya sea hidróxido de calcio, podemos colocar tal vez en otro por el MTA o el biodentín, se puede colocar ahí directamente sobre la pulpa expuesta. Y después tendríamos que colocar una base en ionón. En este caso, si yo hice una protección pulpar directa, debo controlar por lo menos un mes, debería de controlar que no existan síntomas ni ninguna molestia y recién realizar una restauración definitiva, ¿no? En ese caso, entonces hay que dejar a la pieza decidua un mes en observación. Muy bien. Ya eso con respecto a las protecciones pulpares. Vamos a hablar ahora de la pulpotomía, ¿no? La pulpotomía es igual un tratamiento pulpar en el cual nosotros simplemente vamos a eliminar la pulpa cameral. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Eliminamos, vamos a hablar, ¿no? Hacemos la remoción quirúrgica de la pulpa cameral. ¿Ya? Lo realizamos también con el objetivo de preservar la vitalidad de la pulpa radicular. Nos menciona que esta técnica de pulpotomía es una técnica parecida a la debridación quirúrgica, ¿no? Que se puede realizar también con cucharetitas, ¿no? Que lo realizamos con cucharetitas o con, si tenemos buena manipulación, con la turbina. ¿Qué materiales, no? O bueno, los materiales que se utilizan para realizar
el tratamiento de pulpotomía, deberían de tener ciertas características. Deberían ser bactericidas, ya deberían tener biocompatibilidad, debería ser también inocuo al tejido pulpar y estructuras adyacentes, no interferir en el proceso de reabsorción radicular, quiere decir, no debería de interferir en el proceso de risólisis, debería de promover el proceso de cicatrización, ¿ya? Eso en cuanto a, a las características que debería tener el material que nosotros utilicemos para realizar el tratamiento de pulpotomía. ¿Qué características deben cumplir estos medicamentos según la técnica que nosotros vayamos a utilizar? Primero, lo que deberían de hacer es fijar la porción coronaria de la pulpa radicular. Quiere decir que debería de fijar ese tejido de la pulpa que se encuentra a nivel del piso, ¿no? De la pulpa radicular, que lo menciona como porción coronaria. Debería de fijar de un modo bien delimitado, sin una acción progresiva que vaya a desvitalizar el tejido pulpar radicular remanente que se quede, ¿ya? Este material que nosotros utilicemos no debería de tener la capacidad de ser mutagénico. Debería de suprimir la actividad metabólica y también no debería ser difusible desde la pulpa radicular y debería ser autolimitante. Quiere decir que no debería de pasar más allá de la pulpa, perdón, de la porción radicular, ¿no ve? Ese medicamento que nosotros podríamos aplicar al realizar la pulpotomía. ¿Cuáles van a ser las indicaciones para realizar el tratamiento de pulpotomía? Realizamos en dientes vitales sin historia de dolor espontáneo, ¿no? Hablamos de realizar en diagnósticos de pulpitis reversible. Estos no deberían de haber sensibilidad al frío o algún cambio térmico que persista, donde persiste el dolor. En ese caso ya no sería una indicación para realizar tratamiento de pulpotomía, ¿no? Entonces, en calles de dentina profunda, si en una radiografía deberíamos de observar que exista por lo menos 2 milímetros de dentina, en ese caso ya podría ser una indicación para realizar un tratamiento de pulpotomía. Otra indicación también que debemos de considerar es la porción radicular, la cual no debería de tener rizólisis mayor a 1/3. Deberían de ver por lo menos 2/3 de raíz. También tenemos que considerar la parte coronaria de la piecita, en la cual vayamos a realizar este tratamiento de pulpotomía, el cual debería de cumplir la función, la característica de que pueda ser restaurado. Nos decíamos que cualquier tratamiento pulpar debería ser restaurado con una coronita, ¿no? Y deberíamos de restaurarlo adecuadamente. Entonces también podemos realizar en exposiciones accidentales, ¿no? En el caso que mencionábamos, en el cual ya exista, por ejemplo, risólisis, pero obviamente no sea mayor a 1/3. En ese caso, si hay exposición accidental, en el momento tal vez que estamos realizando la eliminación del tejido cariado, en ese caso ya no se realiza lo que decíamos, ¿no? Si hay risólisis, ya no se realiza protección pulpar directa, optaríamos por realizar pulpotomía. ¿Ya? Entonces, hacemos el tratamiento de pulpotomía en diagnósticos de pulpitis reversible, no lo olviden, que exista por lo menos 2 milímetros de dentina. Ya,
que no exista rizólisis mayor a 2/3 y que la corona pueda ser restaurada. Contraindicado. ¿Cuándo está contraindicado realizar este tratamiento? En dolor espontáneo, que estaría en relación con una pulpitis irreversible sintomática. Y hemos dicho que pulpitis irreversible sintomática, realizamos tratamiento de pulpectomía. Si existe un tracto sinusal o fístula, como lo conocíamos, ¿no? Antes, si existe un tracto sinusal, tampoco, ¿no? Habría que tomar una radiografía, ver el grado de infección y si no existe o compromiso con el capuchón pericoronario de la pieza permanente, optar por el tratamiento de pulpectomía. Está contraindicado en rizólisis mayor a 2/3, ¿no? Si hay rizólisis mayor a 2/3, mejor sería optar por hacer una exodosia. Si existe un proceso infeccioso, como decíamos, pus, en ese caso hay que optar por otro tipo de tratamiento. Si observamos en la radiografía tal vez cierta radiolucidez a nivel del ligamento periodontal, entonces quiere decir que ya la pulpa cameral y radicular ha sido afectada. Habría que optar por un tratamiento de pulpectomía. Si en el momento de realizar, quién sabe, estamos eliminando ya la pulpa cameral, existe un sangrado que sea rojo oscuro, vinoso, que no ceda, que sea persistente, que no podamos controlar. En ese caso, realizamos ya no un tratamiento de pulpectomía, ya sería un tratamiento de pulpectomía. Contraindicado si existen reabsorciones internas, también. Si existen reabsorciones externas, también. Si existe sensibilidad a la percusión horizontal, está contraindicado. Quiere decir que igual ya hay un proceso infeccioso a nivel radicular. En ese caso, no se realiza el tratamiento de pulpectomía. ¿Okay? Vamos a hablar ahora de algunos materiales o medicamentos que nosotros utilizamos para realizar el tratamiento de pulpotomía. Formoprazol. Este material sigue todavía a nivel mundial, se lo sigue utilizando en odontopediatría, ¿no? Está compuesto por formaldehído al 19%, tricresol al 35%, glicerina 25% y agua al 21%. Actúa como un fijador y permite la difusión, ¿no? Como les decía, entonces sigue todavía aceptado a nivel mundial. Lo utilizamos todavía en odontopediatría para realizar sobre todo lo que son los tratamientos de pulpotomía, ¿no? Utilizarlo como fijador. También se lo podría utilizar de manera diluida y no así puro. ¿Cómo lo diluimos? Lo podemos diluir con 5 gotas de glicerina y una gotita de formocresol. ¿Ya? ¿Cuáles son las características? Este es antiséptico, va a ser antimicrobiano, fijador de remanentes pulpares, es bactericida, pero también es cancerígeno, ¿no? Se dice que, bueno, según estudios realizados en ratas, hay varios artículos en los cuales descubrieron que ocasiona lo que es el cáncer, ¿no? Eh, Se ha visto que este es mutagénico, ¿no? En ratas. Entonces, por eso es que ya no se lo está utilizando mucho
en otras áreas, a no ser en odontopediatría, para realizar el tratamiento de pulpotomía. Pero ya también esto es a elección de cada uno, ¿no? Porque vamos a ver que existen otro tipo de alternativas y materiales que se pueden utilizar para realizar el tratamiento, este tratamiento, ¿no? Y lo que nos decía, ¿no? Según algunos estudios, ¿no? Dicen que este puede ocasionar toxicidad local y sistémica, puede ocasionar también alteración del germen de la pieza dentaria, ¿no? Y es un potencial, lo que nos dice, inmunogénico, carcinogénico y mutagénico, ¿no? Según estudios que se realizaron en ratas. No, habría que comprobar también esto, ¿no? No he leído artículos que se hayan realizado en personas, no simplemente en ratas, en los cuales haber realizado ese estudio en ratas no lo recomiendan ya, ¿no? El formocresol. En odontopediatría lo utilizamos todavía para realizar la técnica desvitalizante. Como fijador lo utilizamos cuando existe, por ejemplo, también en pulpectomías, cuando existe bastante sangrado y ya no podamos continuar con el tratamiento hasta una próxima sesión, que debería ser al día siguiente, en 24 horas. Se lo puede colocar, ¿no?, en una torundita, bastante, simplemente el olorcito, dejarlo ahí hasta el día siguiente. Actúa como fijador y ya no va a haber ese sangrado. Y en pulpotomía lo utilizamos simplemente, ya sea puro o diluido, que sería lo indicado. Lo diluimos y utilizamos, ¿no?, como fijador de los remanentes pulpares a nivel de la entrada de los conductos para realizar la técnica desvitalizadora. También tenemos otro material que es el glutaraldehído. Ya este es un poquito, este tiene menos difusión, nos dice que el formocresol. Es bactericida también, es fijador de remanentes pulpares, tiene una solución al 2% y su aplicación va a ser 1 minuto, ¿no? Igual que la del formocresol. Pero si hablamos del diluido, el formocresol ya podemos aplicarlo hasta 3 minutos, ¿no? El glutaraldehído también se lo utiliza para la técnica de desvitalizante. Sulfato férrico. Este es otro material que lo utilizamos con la finalidad de disminuir la inflamación. Ya, este es un hemostático. El sulfato férrico es un hemostático compatible con la pulpa, ¿no?, y con todos los tejidos adyacentes, lo que lo vamos a encontrar en las tiendas o casas dentales como Viscostat. Viene a una concentración del 15.5%. Generalmente este sulfato férrico bueno, lo utilizamos en la técnica conservadora también, del sulfato férrico, ¿no? Pero es un poquito a veces el costo y es, al ser una jeringa pequeñita, no es para muchos pacientes, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? 15 segunditos, simplemente su aplicación en una turundita bien exprimida, aplicamos sobre el piso de la cámara pulpar, luego con otra turundita lavamos, secamos, ¿no? Y después ya colocamos el material que vayamos a utilizar, ¿no?, para colocarlo en la cámara pulpar. Entonces, este sulfato férrico también se lo utiliza en la técnica conservadora. El óxido de zinc, ¿no? Ese es un compuesto inorgánico blanco. Y este óxido de zinc generalmente se lo encuentra en pastas de cicatrización o en pastes quirúrgicos para quemaduras, si ustedes han visto, o en los niños, por ejemplo, en el Pompiglos, ¿no ven? Entonces, generalmente tiene este compuesto, el óxido de zinc, ¿no? Actúa como cicatrizante. Entonces, por eso es que es bueno utilizarlo en pulpotomía. Pero mejor si lo utilizamos ya sea con agüita destilada o con suerito simplemente. Y no así con eugenol. El problema del eugenol también es de la familia de los fenoles, igual que el formocresol.
¿no? Entonces ese es el problema, ¿no? Igual puede irritar los tejidos periradiculares, el eugenol, entonces al mezclarlo con el óxido de zinc. Entonces, si utilizamos el óxido de zinc con suerito o con agüita destilada y después aplicamos recién encima de ese un óxido de zinc con eugenol, en ese caso ya estaríamos aplicando una técnica conservadora, también conservadora, exactamente, está bien, conservadora también, con óxido de zinc, una técnica conservadora. ¿Cómo realizamos el tratamiento? Primero siempre lo que tenemos que hacer después de haber valorado el diagnóstico, después de haber corroborado aquellos factores que debemos tener en cuenta para realizar el tratamiento pulpar, entonces procedemos ya a realizar el control del dolor, aislado absoluto. Siempre el tratamiento de pulpotomía tiene que ser con aislado absoluto. No hay que mi niño no quiere, que está llorando, que no puedo realizarlo. No, si no puedo realizar un tratamiento de pulpotomía con aislado absoluto, pues no lo hago. Prefiero hacer otro tipo de tratamientos y no hacer un tratamiento de pulpotomía porque se me va a contaminar la pulpa si no utilizo aislado absoluto. Y no puede contaminarse la pulpa porque voy a dejar ahí la pulpa radicular, o solo estoy eliminando la pulpa cameral, ni siquiera estoy haciendo como la pulpectomía, ¿no? Eliminando toda la pulpa radicular y cameral, sino elimino solo la pulpa cameral y la pulpa radicular se me queda. Y si se contamina con saliva, pues voy a dejar esa contaminación ahí. Entonces, sí o sí tengo que realizar con aislado absoluto. Eliminación del tejido cariado, ya sabemos márgenes paredes y piso. Eliminación del techo cameral, ¿no? Que lo puedo realizar con una fresa redonda de carburo. Ahí está. Estamos haciendo la eliminación de la lesión cariosa y eliminamos todo el techo cameral. ¿No? En este caso está haciendo la debridación, también se puede hacer directamente con la fresa de carburo. Algunos, si tienen buena manipulación, se hace la extirpación de la pulpa cameral con esta misma fresa. Pero si no, lo que yo hago va a ser cortar con una cucharetita, ¿no? Eliminación de la pulpa cameral con una cuchareta, como dice ahí, y lavar, ¿no? Hay que cohibir la hemorragia con torundas embebidas en suerito fisiológico, ¿ya? No irrigo con jeringa triple, o perdón, con jeringuita Luer. No voy a irrigar porque puedo estimular a que siga el sangrado. En ese caso solamente utilizo torundas embebidas en suerito fisiológico, nada más. Una secuencia de 3 algodones y luego puedo volver a utilizar otros 3 para secar, ¿no? Pero siempre es importante que coloquemos húmedos, ya, húmedos, y encima del húmedo recién la torunda seca, porque si coloco una seca directamente sobre los remanentes pulpares que están a nivel de la raíz, al retirarlos, esas fibritas se van a pegar en esos remanentes pulpares y puedo estimular a que vuelva a sangrar. Puedo hacer también lo que les decía, miren, ahí está la remoción de la pulpa cameral con la cucharetita, que lo que deberíamos de hacer es cortar, ¿no? Cortar hacia las paredes en sentido de las manecillas del reloj. ¿Ya? Entonces hay que cortar el sentido de las manecillas del reloj. Y luego allí con torundita embebida en suero tengo que lavar y luego colocar una torunda embebida en suero. Coloco ahí y encima de esta torunda puedo colocar otra. Dejarlo ahí unos 2 minutitos, ya, o hasta 5 minutitos para evitar de que siga sangrando. Una vez de que ya se haya cubrido la hemorragia, entonces se procede ya a decidir qué técnica utilizar para hacer el tratamiento. Mencionábamos que existen 3 técnicas, ¿no? Que son la desvitalizadora, la conservadora y la regenerativa. Perdón. La desvitalizadora también se la conoce como degenerativa
la conservadora o preservativa y la regenerativa. La desvitalizante, la técnica desvitalizante, la utilizamos con formocresol o el glutaraldehído también. La técnica conservadora podemos hacerlo con óxido de zinc, lo que mencionábamos, o con sulfato férrico. Ya, y aquí está, esa es la técnica conservadora con óxido de zinc. Una vez que hemos ya cohibido la hemorragia, lo que se hace es se prepara el óxido de zinc con suerito o agüita destilada y lo pongo encima de los remanentes pulpares. Encima cada remanente pulpar, puede ser hasta 1 milímetro de la cámara, y después puedo colocar el óxido de zinc con eugenol en todo lo que es la cámara. Todo lo que fue la cámara, pongo el óxido de zinc con eugenol y después ya elijo qué base utilizar. En este caso, si he utilizado el óxido de zinc con eugenol, voy a poner una base en fosfato y después recién puedo poner otra base en ionómero si quiero. O si no, la base en fosfato hasta oclusar. ¿Ya? Base en fosfato hasta oclusar. No pongo, si he utilizado el óxido de zinc con eugenol, no puedo poner base de ionómero porque el eugenol no es compatible con el ionómero. Por eso es que no utilizo en este caso, si utilizo eugenol, ionómero. Si utilizo, por ejemplo, la técnica regenerativa, en este caso utilizo el hidróxido de calcio, o puedo utilizar el MTA también para hacer la técnica regenerativa. En ese caso, puedo poner una base en ionómero, ¿ya? Porque preparo el material, aplico sobre los remanentes pulpares, incluso ya como base desde toda la cámara, puedo poner el ionómero. En ese caso, ¿no? Si he utilizado, por ejemplo, una técnica desvitalizadora, ¿no? He utilizado el formocresol. El formocresol simplemente lo utilizo como fijador. ¿Qué hago? En una torundita de algodón, voy a embeber un poquito de formocresol, lo voy a exprimir bien y voy a colocar encima los remanentes pulpares. Y voy a esperar un minutito, si es puro, espero un minutito, ¿no? Después de un minuto lo que tengo que observar es que estos remanentes pulpares tengan una coloración marrón oscura. Si ya tienen una coloración marrón oscura y ya no están sangrando, encima puedo colocar ya el óxido de zinc, ¿no? Con eugenol en zinc. Pero esa técnica desvitalizadora, como les dije, al utilizar el formocresol y al ya saber que este es mutagénico, ya depende de cada uno el utilizar. En mi criterio, prefiero realizar la técnica conservadora, hacerlo directamente con el óxido de zinc, ¿no? Y suerito y después el óxido de zinc con eugenol. Ahora, si nosotros en nuestro consultorio tenemos el MTA, ¿no? O hidróxido de calcio, y sobre todo si mi pieza decidua, quién sabe, está todavía en formación radicular, ideal utilizar la técnica regenerativa en ese caso. Pongo hidróxido de calcio o pongo el MTA. O también puedo poner el biodentil, ¿no ven? Silicato tricálcico. También se puede colocar. Ya depende entonces ¿no? De utilizar la conservadora o la regenerativa en piezas que todavía estén en formación radicular. ¿Ya? La técnica regenerativa. Aquí, como les mencionaba, la técnica regenerativa está el hidróxido de calcio y el MTA. ¿Ya? Este debe ser biocompatible, el MTA o hidróxido de calcio debe inducir a la reparación. Aquí también estaría el biodentín, que les decía, debe ocasionar o debe un adecuado sellado marginal y una respuesta favorable a la pulpa, ¿no? De la pulpa. ¿No? Y como les dije, si yo utilizo el hidróxido de calcio encima de los remanentes pulpares o el MTA o el biodentil, bueno, tengo que elegir entre esos tres. Después puedo poner de base el ionómero. Ya, en este caso sí puedo utilizar ionómero. Después de ver ya realizado la técnica, lo que tengo que hacer es un control radiográfico para ver cómo está, cómo se realizó ese tratamiento de pulpotomía. Y en la segunda sesión, recién dentro de 48 horas,
que es el tiempo que se debe esperar, hay que controlar que no exista ninguna sintomatología, se puede colocar una coronita metálica, ¿no? Si se trata de una pieza molar, ¿no? Decíamos que siempre debería ser una coronita metálica en la restauración definitiva en un tratamiento después de un tratamiento pulpar. Ya, muy bien, yo creo que ya no nos da para dar el tratamiento de pulpectomía. Muy bien, entonces, eso en cuanto a los tratamientos que mencionábamos, que son tratamientos preventivos, ¿no? De la pulpa, que tenemos tres, ¿no? La protección pulpar indirecta, la protección pulpar directa y la pulpotomía. La pulpotomía es un tratamiento que todavía lo estamos utilizando bastante en la odontopediatría, a pesar de que existen ya algunas escuelas que nos dicen bueno, nos indican que no deberían, ya no están realizando el tratamientos de pulpotomía, directamente son más radicales y se van a hacer tratamientos de pulpectomía. Porque a veces consideran que no hay un pronóstico favorable, ¿no? Si nosotros seguimos todas las indicaciones, hemos hecho conectado absoluto, hemos realizado un diagnóstico adecuado, ese tratamiento de pulpotomía permanece y no va a tener ningún tipo de molestia hasta que el recambio dentario, ¿no? Pero si no hemos hecho con el lado absoluto, no hemos hecho una buena valoración en cuanto al diagnóstico, pueden existir posteriormente síntomas que nos lleve ya posterior a realizar un tratamiento de pulpectomía. Entonces hay que valorar mucho todo lo que son los parámetros que se deben considerar para poder nosotros elegir qué tratamiento realizar, ¿no? Qué tratamiento pulpar realizar. Muy bien, jóvenes, yo creo que aquí lo dejamos. La próxima vamos a avanzar lo que es el tratamiento de pulpectomía, apexificación, apexogénesis. ¿Alguna consulta antes de terminar la clase? ¿Se entendió esa parte de la protección pulpar directa cuando realizamos la protección pulpar directa en piezas deciduas? ¿Jóvenes? ¿Están allí? Sí, doctora, estamos escuchando. ¿Se entendió esa parte de la protección pulpar directa cuando realizar en piezas deciduas? Sí, doctora. A ver, ¿cuándo les dije? Hay que tener mucho cuidado con la apicoformación, doctorita. A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo realizamos protección pulpar directa en piezas deciduas? Porque ya no está recomendado realizar protecciones pulpares directas en piezas deciduas. Solamente existe un caso que les mencioné. Doctora, dijo que es cuando accidentalmente llegamos a la cámara. Una exposición accidental. Sí, doctora. Ya, pero algo más que tienen que Y la considerar. Cuando está raíz en no tiene. información radicular. Exacto. Exacto. Solo cuando está en información. Porque si ya hay risólisis y hay exposición accidental, ¿qué tratamiento realizamos? Si hay risólisis de un tercio y realizamos una exposición accidental, ¿qué tratamiento se realiza? Aquí falta eso, ¿no? Exposición accidental. Pulpotomía, jóvenes. Ya, que se los voy a colocar acá. Entonces, si existe exposición accidental y ya existe risólisis de un tercio, hacemos el tratamiento de pulpotomía, ¿ya? No se olviden. Y solo se realiza protección pulpar directa en piezas, en exposición accidental, pero en piezas que estén en formación radicular.
A ver, aquí hay una radio- Por ejemplo, miren, esta radiografía, esta debe ser de un pacientito debe tener, a ver, si es 2 años y medio, debe tener 3 años y medio más o menos, del niño. Si observan las raíces de las piezas de la 4 y de la 5, en ese caso sería el 84 y 85, están todavía en formación radicular. Y ya existe, bueno, en este caso sí ya existe compromiso, ¿no? Se observa en la radiografía un compromiso con la pulpa. En este caso, tal vez lo más recomendable sería hacer, solo en este caso, una apexogénesis, que vamos a ver en la próxima. Pero póngase, simplemente aquí quiero que vean esta formación y hagan de cuenta que no existe este compromiso de caries, ya que simplemente aquí ustedes iban a hacer una restauración y en el momento de hacer la eliminación de la pulpa, perdón, del tejido cariado, ustedes accidentalmente comprometen y se ve un puntito rojito. Pero el niño tiene 3 años y medio. ¿Qué hace? Ahí se puede hacer una protección pulpar directa. ¿Ya? ¿Ya? Solo en ese caso, por favor, porque ya no estamos haciendo protecciones pulpares directas en piezas deciduas. Porque, ¿qué es lo que ocasiona? Si yo pongo un material directamente, por ejemplo, el hidróxido de calcio, en una pieza que ya esté con formación radicular o con rizólisis y accidentalmente comprometa, lo que voy a ocasionar es que en vez de que se forme una dentina de reparación, los odontoclastos en este caso van a ocasionar una reabsorción interna. Entonces ya no sé, y además de que posteriormente puede haber inflamación, ¿no? A veces cuando colocamos ustedes ya en la clínica, cuando quieran, van a decir, ay, no hay exposición accidental, ¿no? Y observen que su niño tiene 6 años, por ejemplo, donde ya no hay formación radicular, ya están con las raíces completas. Entonces, en ese caso, ustedes tienen que optar directamente por hacer un tratamiento de pulpotomía, ¿ya? Ahí no lo olviden, por favor, tratamiento de pulpotomía, y ahí se los voy a aumentar. Claro. Aquí yo se los voy a aumentar. En exposiciones accidentales, aquí sí se realiza pulpotomía. Ya, en la exposición accidental. Ahora sí, ¿alguna otra consulta, jóvenes, para despedirnos? Doctora, yo tenía una consulta. Dime. Nos hablaba de las técnicas, doctorita, la técnica desvitalizante, conservadora, degenerativa, a veces para entender, digamos, algún caso clínico. Estas técnicas también creo que tienen otros nombres, doctorita, que lo ha mencionado. ¿Con qué otros nombres se los conoce también a estas La, técnicas, doctorita, por favor? la técnica desvitalizante se la conoce como técnica degenerativa. Ya, ¿Ya? Degenerativa. La técnica conservadora se la conoce como técnica preservativa también. Ya esas dos, la otra no es igual a la regenerativa simplemente. degenerativa, ¿no? Ya, doctorita, gracias.